En este video vamos a descubrir las enseñanzas administrativas que nos dejaron los Vengadores, la Era de Ultron, su segunda película. Porque vencer a Ultron era solamente una parte del problema. Por cierto, alerta de spoilers. Antes de empezar, quiero que conozcamos a nuestro amigo Ultron, porque seguramente aquí hay mucha gente que ni siquiera lo conoce. Ultron es un robot creado por Tony Stark y Bruce Banner. Estas grandes mentes idearon a Ultron como una fuerza para mantener la paz en la Tierra. Una vez creado este ser, robot, androide de inteligencia artificial, resultó ser inestable, tal y como lo habían predicho 46 películas sobre inteligencia artificial anteriormente. Este robot llega a la conclusión de que la mejor forma de solucionar los problemas de la humanidad es eliminando a la humanidad. Todo un genio. Pero hay algo que no te he contado y que claramente no sabes si no has visto la película. Y es que este robot fue creado en secreto por Tony. Nadie más lo sabía. Y ese es el primer punto interesante de la película. Tony sabe que si discute con su equipo, los Vengadores, su gran idea sobre cómo proteger la Tierra, es muy probable que se consiga con opiniones en contra. Para evitar estos desencuentros, Tony decide unilateralmente tomar decisiones sin consultarle a nadie. Lleva a cabo su plan y por ende es el responsable de todo el desastre posterior. La cosa es que todos en algún momento somos Tony. Todos, porque es normal que no nos guste escuchar opiniones contrarias a la nuestra. Y esto es lo que nos empuja a actuar sin consultar. La cosa es que cuando hay que trabajar en conjunto o en equipo, tomar decisiones que no solamente influyen en ti, sino que influyen en más personas, las opiniones que son contrarias a la tuya pueden ser muy útiles. Y no hablo de las opiniones destructivas, de esas que van simplemente a hacer daño, sino esas que son objetivamente contrarias a la tuya simplemente porque la otra persona ve cosas que tú no ves. Todos tenemos puntos ciegos, cosas que no vemos, que desconocemos, áreas en las que somos ignorantes. Y es la opinión de otros las que nos permite rellenar esos puntos ciegos. Funcionamos así, para bien y para mal. Así que escuchar a otros podría, por ejemplo, ayudar a Tony a prever problemas que van a ocurrir más adelante y que él no es capaz de ver. Por suerte para los Vengadores, este Ultron tampoco es que sea un genio. Empezando por el hecho de que es más fácil destruir el planeta tomando el control de las armas nucleares que ya existen que ponerse a construir un rebuscado mecanismo que haga que una ciudad se eleve y sirva como un meteorito, en fin. Los villanos y su rara forma de pensar. Ultron podía haber ganado y no lo hizo porque no tenía un plan de contingencia. Por ejemplo, Tony en Los Vengadores dice una frase que es un ejemplo de la importancia de esto. Dice: tenemos un Hulk. Esta frase es un pequeño guiño a que ellos tienen un plan de respaldo en caso de que el primer plan no funcione. Si no funciona este plan, entonces mandamos a Hulk. Y si no podemos controlar a Hulk porque a veces se vuelve loco, entonces ya tenemos una armadura para controlarlo. En fin, hay varios planes de contingencia. Los planes casi siempre salen mal, o por lo menos la mayoría de las veces no salen como queremos que salgan. En este mundo hay tantas variables que no controlamos que tendríamos que tener demasiada suerte para que un plan que hemos establecido se cumpla exactamente como está estipulado. Si sabemos esto, entonces deberíamos acostumbrarnos a tener planes alternativos que nos sirvan de respaldo en caso de que los primeros no funcionen. Aceptando, por supuesto, que no podemos prevenir todo. Hay cosas que simplemente pues no podemos estar constantemente haciendo planes y planes y planes de contingencia porque no todo se puede controlar. Pero sí siendo realista de que algunas cosas pueden salir mal y entonces preverlas. Fíjense, Ultron creó toda una serie de Ultroncitos para combatir con los Vengadores. Todas copias de él. Pero, sorpresa, si tú destruyes a todos los Ultrones, a todos, y te estoy hablando de que son cientos, Ultron desaparece. Basta que sobreviva uno para que Ultron pueda escapar. ¿Y qué hace Ultron? No deja ninguno. ¿Qué le cuesta dejar un Ultroncito en una cueva? Seguro, por si acaso
pierde para no morir. Es increíble, y lo peor es que si así es Ultron, nosotros también somos así, porque Ultron en teoría aprendió de nosotros por internet. Como humano me da pereza tener planes de contingencia, siquiera pensar en ello. Nuestra salvación sería que una máquina lo haga por nosotros, y viendo el resultado con Ultron, pues no tenemos un muy buen futuro por delante. Quizá el problema de Ultron también es falta de descanso. Hay de hecho fases en la película donde vemos a los Vengadores interactuando fuera del área de combate, en su tiempo libre. Y esto es muy importante porque deja ver no solo su personalidad fuera del campo de batalla, sino que es un tiempo para estrechar lazos. Vivimos en una época donde hay un culto a la productividad increíble. Me atrevería de hecho a llamar esta época como la época de la hiperproductividad. Siempre tienes que estar haciendo algo. Leer, estudiar, viajar, trabajar, aprender. No puedes tener un tiempo libre sin hacer nada. Es un pecado. Porque el que tiene tiempo libre es un fracasado. Lamentablemente se empezó a desvirtuar el tiempo de descanso como pereza, que es otra cosa, pero el tiempo libre per se es útil en su justa medida. No solo es útil, es necesario. Hay un síndrome, por ejemplo, que se llama el síndrome de burnout o del trabajador quemado, y es una condición que en un extremo puede llegar a matarte. El burnout es un agotamiento físico y mental que se da producto de trabajar bajo condiciones de estrés durante un tiempo muy prolongado. Ojo, no te va a pasar porque tengas un día muy estresante en el trabajo, sino cuando esta situación es prolongada por mucho tiempo y sin ninguna oportunidad de descansar. Y así como pasa en personas, pasa en equipos que solo trabajan y trabajan, sin tiempo para compartir, para descansar, por lo que irremediablemente fallan. Que los Vengadores se tomen ese tiempo para conocerse, para compartir, hace que luego en las misiones que vienen más adelante trabajen con mayor efectividad. Y este compartir también da pie a que se descubra otra cosa, a abordar algo que en la película se aplica muy bien con Scarlet Witch. Scarlet trabaja temporalmente junto a Ultron y su trabajo es entrar en las mentes de los Vengadores y mostrarles imágenes apocalípticas o aterradoras de forma personalizada. Funciona así como el algoritmo de TikTok, pero con pesadillas. Lo que busca es hacerles sentir miedo para lograr luego dividir al equipo. No se puede liderar un equipo si sus miembros tienen miedo. Mucho menos si tienen miedo y no lo dicen. No lo dicen porque no hay confianza entre ellos para contarse las cosas. Como hablábamos por lo menos al principio con el caso de Tony. Este es un problema porque el miedo es uno de los enemigos más difíciles de vencer. Pero por ser algo tan subjetivo, tan personal, es raro que aparezca así en una lista de verificación de bienestar de un equipo. No. ¿Tienes miedo? Sí, no. Un ejemplo rápido de cómo se ve esto en el mundo real. El 2020. Con todo el tema de las cuarentenas, del confinamiento, hubo mucho miedo en las empresas porque los trabajadores se quedaron en sus casas. Esos trabajadores tenían miedo de perder sus trabajos porque no tenían seguridad de que iban a regresar. Por eso vimos cómo progresivamente algunas empresas responsables empezaron a avisar, a quitar estas dudas, a atacar esa incertidumbre. Y sí, pueden ser buenas noticias o pueden ser malas noticias, es cierto, pero es mejor que lo sepan de una vez a que vivan con el miedo. Perdiste tu trabajo o lo mantienes. Vamos a hacer esto o vamos a hacer esto otro. Es disipar esa incertidumbre para poder fijar la atención en las cosas que realmente interesan. Porque cuidado con esto, poder jugar con el miedo también es una forma de poder y de control que lamentablemente no solamente utiliza Scarlet. Se sorprenderían de ver técnicas de manipulación con miedo en marketing, en política. Está allí. Y no es ficción. Aunque miedo me da a mí que llegaras hasta aquí, hasta el final de este video y no te suscribieras a este canal, la comunidad más cool de administradores. Si es la primera vez que vienes por aquí, ya también analizamos la primera película de los Vengadores y extrajimos algunos conocimientos administrativos bastante interesantes. Así que únete porque mira que Ultron no lo hizo y perdió contra los Vengadores.